En la cena de Acción de Gracias, mi hermana me acusó de acostarme con su marido. Mi madre me llamó destructora de hogares. No me defendí. Solo me giré hacia él y le dije 4 palabras que lo hicieron levantarse tan rápido que su silla cayó al suelo. La silla cayó hacia atrás antes de que terminara la frase. Esa es la parte por la que la gente siempre me pregunta primero, no la acusación, no mi propia madre de pie, con una mano apoyada en el mantel, llamándome una palabra que no repetiré delante de la buena porcelana. Preguntan por la silla, por el sonido que hace una silla de comedor de roble macizo cuando un hombre adulto se aparta de la mesa tan rápido que se vuelca y se rompe contra el suelo y toda la habitación deja de respirar al mismo tiempo. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder porque si entran en esta historia en la mesa, malinterpretarán todo de la misma manera que lo hizo mi familia. Era Acción de Gracias. Mi hermana, Victoria, se puso de pie en la cabecera de la mesa en la casa que solía ser de nuestro padre y les dijo a 14 parientes que me había acostado con su marido, David. Tenía un teléfono en la mano. Dijo que tenía pruebas. Mi madre, Susan, no hizo ni una sola pregunta. Se levantó de su asiento y me miró como si fuera algo que se había raspado del zapato y dijo la palabra destructora de hogares tan fuerte que mi tía Brenda dejó caer el tenedor. Y no me defendí. Quiero que reflexionen sobre eso porque es la parte más extraña. Todos en esa mesa esperaban que gritara, que llorara, que jurara sobre la tumba de nuestro padre muerto. Eso es para lo que estaban preparados. En cambio, dejé mi vaso de agua con mucho cuidado, y giré todo mi cuerpo hacia el hombre sentado a 3 asientos de distancia, el marido de mi hermana, David, y le dije 4 palabras, solo 4. Y fue entonces cuando la silla golpeó el suelo. No les voy a decir esas 4 palabras todavía. Voy a hacer que se las ganen de la misma manera que yo me gané el derecho a decirlas. Porque cuando las diga en voz alta al final de esto, necesito que sientan exactamente lo que él sintió. Necesito que entiendan por qué un hombre derribaría su propia silla en lugar de sentarse en ella un segundo más. Así que quédense conmigo, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse si creen que no se debe permitir que las familias entierren la verdad junto con el cuerpo. Y háganme un favor antes de que volvamos al principio. Díganme en los comentarios desde donde están escuchando ahora mismo y qué edad tienen porque he aprendido que las personas que entienden esta historia más rápido son las que han visto a una familia cerrar filas en torno a una mentira. Mi nombre es Emily. Tengo 30 años. Soy contadora y 5 meses antes de ese día de Acción de Gracias enterré a mi padre. Permítanme llevarlos de vuelta a junio. El nombre de mi padre era William Sloan. Era el tipo de hombre que alfabetizaba sus recibos y guardaba la tarjeta de garantía de una tostadora que compró en 1994. Me enseñó a llevar una chequera antes de que pudiera andar en bicicleta. Cuando la gente me pregunta por qué me hice contadora, les digo la verdad. Me hice contadora porque los números no mienten y porque crecí viendo a un hombre tratar un libro de contabilidad como un documento moral. ¿Un número es correcto o es incorrecto? No hay intermedios. No hay interpretación. Mi padre creía eso y me hizo creerlo también. Y esa creencia es la única razón por la que no estoy sin hogar y deshonrada ahora mismo en lugar de contarles esto. Sufrió un derrame cerebral un martes de junio. Uno grande. De los que no te matan limpiamente, sino que te quitan pedazos y dejan el resto para lamentarlos. Aguantó 9 días en el hospital, y yo estuve allí la mayoría de ellos, y mi hermana Victoria estuvo allí para las partes fotogénicas. Aquí está el detalle al que deben aferrarse, porque lo necesitarán más tarde y yo aún no sabía cuánto lo necesitaría. El derrame cerebral le afectó el lado derecho, su mano derecha. Al segundo día, no podía cerrar los dedos alrededor de un vaso de plástico. Una enfermera tuvo que sostener la pajita en su boca. Vi a mi padre, un hombre que firmó su nombre con una pluma estilográfica todos los días de su vida adulta, incapaz de sostener un bolígrafo. Vi a una terapeuta del habla poner un rotulador gordo en su mano y pedirle que dibujara un círculo y vi que su mano no respondía. Esa imagen está grabada en mí. Sus dedos curvados e inmóviles sobre la manta blanca. Hay una cosa más sobre esos 9 días y no la entendí hasta meses después. Así que la plantaré aquí exactamente como fue plantada en mí como un misterio. Alrededor del 6.º día, mi padre se agitó.
No le dolía, me decían las enfermeras. Agitado. Le quedaba un pequeño movimiento en su mano izquierda, el lado bueno, y seguía usándola. Seguía extendiéndose. Seguía golpeando el riel metálico de la cama. 3 golpecitos, una pausa, 3 golpecitos, mirándome todo el tiempo con una intensidad que me asustó. Su boca trabajaba alrededor de palabras que no salían porque el derrame cerebral también se las había llevado. Pensé que estaba asustado. Pensé que quería agua o la ventana o simplemente que me acercara. Así que le tomé la mano izquierda y le dije que estaba bien, papá. Estoy aquí. Está bien. Y él apartó su mano de la mía, algo que nunca había hecho en toda mi vida. Y volvió a golpear más fuerte. 3 golpecitos. 3 golpecitos. Y sus ojos me suplicaban que entendiera algo que no podía entender. Estaba junto a la cama de mi padre moribundo y no pude leer el único mensaje que le quedaba fuerza para enviar. Una enfermera dijo que lo hacía cada vez que alguien de la familia entraba en la habitación, golpeaba, se estiraba, intentaba, y luego al 8º día se detuvo. Y me dije a mí misma que finalmente había encontrado la paz. Y ahora sé que no había encontrado la paz. Ahora sé que simplemente había dejado de intentar advertirme. Aférrense a esos 3 golpecitos. No entendí lo que mi padre buscaba hasta la última página de esta historia. Y cuando finalmente lo entendí, algo se rompió en mí y algo más se volvió a unir en el mismo segundo. Murió al 9º día. Y por un tiempo, el duelo fue solo duelo, sin complicaciones. Todavía no sabía que el duelo iba a ser la parte fácil. El testamento se leyó 3 semanas después. Permítanme detenerme aquí y decirles lo que esperaba porque la brecha entre lo que esperaba y lo que sucedió es el motor de toda la historia. Mi padre no era un hombre rico, pero tampoco era pobre. Era dueño de la casa familiar, la casa en la que él y mi madre nos criaron, valorada en unos $400.000. Y tenía una cuenta de jubilación, un traspaso de pensión que había acumulado durante 40 años de nunca comprar un coche que no pudiera pagar en efectivo. Digamos otros 300.000. Durante años, mi padre nos dijo a mi hermana y a mí lo mismo juntas en la misma mesa de la cocina más de una vez. Dijo, cuando yo me vaya, ustedes dos se dividen todo por la mitad. La casa, el dinero, todo, 50/50. Lo dijo como decía todo, como si ya estuviera grabado, ya fuera verdad. Incluso dijo, no quiero que ustedes, chicas, peleen por una casa. Así que no hay nada por lo que pelear. Incluso. Usó esa palabra. Le oí usarla. También Victoria. Así que todos nos sentamos en la oficina del abogado y el abogado leyó el testamento. Y quiero decirles el momento exacto en que el suelo se inclinó bajo mis pies. La casa fue para Victoria. Toda. La cuenta de jubilación fue para Victoria. Toda. Y a mí, su hija menor, la contadora, la que le sostenía la pajita en la boca, el testamento me dejó, y estoy citando el documento, una caja de recuerdos de cedro y su contenido, en reconocimiento a su naturaleza sentimental. He leído muchos documentos en mi vida. Leo documentos para ganarme la vida. Y puedo decirles que esa frase en reconocimiento a su naturaleza sentimental no sonaba a mi padre. Mi padre no hablaba de mi naturaleza sentimental. Mi padre hablaba de interés compuesto. Esa frase sonaba a algo. No podía nombrarlo todavía. Simplemente sonaba mal en mi oído. Como un número suena mal cuando está desviado por un decimal y no puedes verlo, pero puedes sentirlo. Pero todos los demás en esa habitación escucharon algo diferente. Mi madre, Susan, comenzó a sentir antes de que el abogado terminara. Victoria se apretó un pañuelo en los ojos. Y cuando dije en voz baja, eso no suena bien. Eso no es lo que papá dijo que quería, mi madre se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes le había visto. Y dijo, Emily, no te atrevas. No te atrevas a hacer de su muerte algo por dinero. Así que ahí estaba. En 90 segundos, tenía un papel. Yo era la codiciosa. La que ni siquiera podía dejar que su padre fuera enterrado antes de empezar a agarrar. Y esto es lo que pasa con un papel así.
Una vez que tu familia te lo asigna, todo lo que haces después se lee a través de él. Si hacía una pregunta, era codiciosa. Si me quedaba callada, estaba de mal humor. Si lloraba, estaba manipulando. No había ningún movimiento en el tablero que no confirmara la historia que ya habían decidido contar. Pero soy contadora. Y una contadora no discute con un sentimiento. Una contadora revisa los números. Así que esa noche, sola en mi apartamento, me hice la única pregunta que importaba. No si esto es justo. La justicia es un sentimiento. La pregunta era, ¿es verdad este documento? Y me di cuenta de que no tenía ni idea. Nunca había visto el testamento. Lo había oído leer. Había visto la boca de un abogado moverse. Eso no es lo mismo. Y ese fue el primer hilo. Ese fue el número suelto en el libro de contabilidad. Todavía no sabía dónde llevaba, pero sabía, de la misma manera que sabes cuando un total es incorrecto antes de encontrar el error, que algo en esa habitación no cuadraba. Y no podía dejarlo pasar. Esa es mi maldición y es mi don. No puedo dejar pasar un número incorrecto. Tengan eso en mente porque a la mañana siguiente fui a ver a mi madre y mi madre dijo algo que no pretendía decir y que abrió todo esto. Mi madre vive ahora en un pequeño apartamento en el lado este de la ciudad y lo ha odiado allí durante 6 años. Nunca lo dice directamente. Simplemente lo menciona. Las escaleras, los vecinos, la forma en que el radiador golpea. Mi madre es una mujer que ha pasado toda su vida deseando una casa que sintió que le fue arrebatada. Y no lo entendí completamente hasta esa mañana. Fui con la excusa de devolver una fuente de cazuela. Quería preguntarle suavemente si papá le había dicho algo sobre cambiar de opinión, sobre la división. Quería darle la oportunidad de explicármelo de una manera que tuviera sentido. Ella no me miró mientras hacía el café. Dijo, tu padre hizo lo que creyó mejor. Victoria tiene familia. Victoria tiene hijos. Tú tienes tu carrera. Él estaba pensando en quién necesita estabilidad. Y yo dije, pero él nos dijo a las dos que sería equitativo. Tú estabas allí. Y mi madre bajó la cafetera y dijo con una especie de brillantez que nunca olvidaré porque era tan obviamente una máscara. Dijo, bueno, y no se trata solo de ti, Victoria, ¿verdad? Victoria se ha asegurado de que tendré un lugar a donde ir. Va a arreglar la parte de abajo de la casa para que yo pueda vivir allí. Así que ves, funciona. No es egoísta de su parte. Es lo contrario. Y me sonrió. Y la sonrisa era la sonrisa de una mujer a la que se le había prometido algo. Quiero que entiendan lo que escuché en esa cocina. No escuché a una madre explicando los deseos de su difunto marido. Escuché a una mujer a la que se le había dado una razón para dejar de hacer preguntas. Victoria no solo había heredado una casa. Victoria había comprado el silencio de mi madre con un dormitorio. Mi madre defendería ese testamento hasta su último aliento porque ese testamento era la escritura del último capítulo de su vida. No estaba mintiendo para proteger a Victoria. Estaba mintiendo para proteger la habitación en la que iba a envejecer. No dije nada de eso. Dije que la fuente de la cazuela estaba limpia y me fui. Pero me senté en mi coche en su estacionamiento durante 20 minutos y entendí por primera vez que no iba a obtener ayuda de mi familia. Cada persona a la que podría haberme dirigido tenía una razón para querer que la historia se quedara exactamente como estaba. Mi madre tenía su habitación. Victoria tenía su casa. Yo estaba sola con un número equivocado y nadie que quisiera que lo resolviera. Aquí es donde muchas personas se habrían detenido. Y quiero ser honesta con ustedes porque si pretendo que fui valiente todo el tiempo, no creerán el resto. Casi me detengo. Me senté en ese coche y pensé, tal vez soy el problema. Tal vez el dolor me ha vuelto paranoica. Tal vez mi madre tiene razón y estoy convirtiendo la muerte de mi padre en un problema de matemáticas porque no puedo soportar simplemente sentirlo. Y luego pensé en su mano. Su mano derecha acurrucada en la manta que no podía sostener un rotulador. Y pensé, ¿cuándo estaba fechado ese testamento? Porque no lo sabía. Lo había oído leer. No había visto la fecha.
Y una contadora sabe que un documento no son solo palabras. Un documento son palabras más una fecha. Y la fecha es donde residen las mentiras. Así que tomé una decisión sentada en el estacionamiento de mi madre. Iba a ver el testamento real, el papel real, con mis propios ojos, y iba a mirar la fecha. Esa decisión es la razón por la que no estoy deshonrada ahora mismo. Recuérdenlo porque la fecha de ese testamento va a importar más que cualquier otra cosa que les diga. Ahora, obtener una copia de un testamento suena más difícil de lo que es. Y quiero explicarles cómo se hace porque creo que mucha gente no conoce sus derechos y se queda callada porque cree que el papeleo es una pared. No es una pared. Una vez que un testamento se presenta para su legalización, se convierte en un registro público. Cualquiera puede solicitar una copia certificada al Tribunal de Sucesiones del Condado. No se necesita abogado. No se necesita permiso de la familia. Se rellena un formulario, se paga una pequeña tasa y se espera. Así que presenté la solicitud. Y mientras esperaba, fui a hacer lo que había estado evitando desde el funeral. Fui a limpiar la casa de mi padre. Victoria me dejó entrar como si me estuviera haciendo un favor. Se paró en la puerta de la casa que se suponía que era mitad mía. Y dijo que podía llevarme algunas de mis cosas viejas de las habitaciones traseras, pero que tuviera cuidado de no molestar su puesta en escena porque estaba pensando en vender parte de la propiedad. Lo dijo casualmente. No sabía que acababa de decirme algo importante. Ya estaba planeando vender. Para una mujer invadida por el sentimentalismo por la casa familiar, se estaba moviendo con demasiada rapidez. Entré en el estudio de mi padre, y fue allí donde encontré la caja. No la caja de cedro para recuerdos que ya había desaparecido y volveré a ella porque resultó importante de una manera que no esperaba. No, encontré una simple caja de cartón marrón de banquero, de las que se compran en un paquete de 10, tirada en el suelo de su armario con la palabra médico escrita en el lateral con su propia letra. Mi padre, el hombre que guardaba la garantía de una tostadora de 1994, había guardado cada trozo de papel que el hospital le había dado, cada resumen de alta, cada resultado de prueba, cada nota del médico de 9 días de agonía. Me senté en el suelo de su armario y revisé esa caja. Y al principio fue solo pena de nuevo, pura y total, su nombre en todos esos formularios, su fecha de nacimiento, los números de presión arterial subiendo. Y luego encontré el informe de neurología del día 2. Les voy a leer la frase que cambió mi vida porque la tengo memorizada. Decía: el paciente presenta hemiplegia derecha densa. Luego más abajo, la mano derecha no demuestra agarre funcional. Incapaz de realizar firma o tareas escritas. Se recomienda que toda la documentación se maneje mediante consentimiento verbal con testigo. Incapaz de realizar firma o tareas escritas. Me quedé sentada en ese suelo durante mucho tiempo porque me di cuenta de que tenía en mis manos un trozo de papel fechado y firmado por un neurólogo que decía que mi padre no podía físicamente firmar su nombre. Y en algún lugar del Tribunal de Sucesiones del Condado había otro trozo de papel con la firma de mi padre que le daba todo a mi hermana. Ambas cosas no podían ser verdad. Y todavía no sabía la fecha del testamento. Ese era el número que faltaba. Si el testamento se firmó antes del derrame cerebral, entonces todo lo que sentía era solo dolor y celos, y le debía a toda mi familia una disculpa. Pero si el testamento se firmó después del derrame cerebral, después del día en que un médico escribió que su mano no podía sostener un bolígrafo, entonces no estaba mirando un testamento injusto. Estaba mirando una falsificación. Necesito que sientan el tamaño de esa brecha porque viví en esa brecha durante 11 días, esperando que llegara la copia certificada. 11 días sin saber si era una hija afligida que hacía las paces con una elección injusta o la única persona viva que podía ver que se había cometido un crimen. Y mientras esperaba, se abrió el segundo frente porque no era la única que se preparaba para una pelea. Comenzó con un mensaje de texto de mi prima Jessica. Solo, ¿estás bien? Pensando en ti. Seguido de una pausa y luego, si alguna vez quieres hablar de algo, sin juzgar. Ese es un mensaje de texto extraño de la nada. ¿Sin juzgar qué? No le di mucha importancia. Luego mi tía Brenda le dio me gusta a una foto mía de hace 4 años y envió un mensaje que solo decía, rezando por ti, cariño.
Y una amiga de la universidad que también es amiga de Victoria me preguntó con mucho cuidado si las cosas estaban tensas en casa. Al principio no lo relacioné, pero durante aproximadamente una semana empecé a sentirlo. Una especie de clima suave y comprensivo moviéndose por mi familia extendida. La gente era amable conmigo de una manera que no tenía nada que ver con la muerte de mi padre. Siendo amables conmigo de la forma en que se es amable con alguien que hizo algo vergonzoso. Y luego otra prima, Michelle, una que nunca ha podido guardar un secreto en su vida, me llamó y dijo, Emily, tengo que decirte algo porque no está bien. Victoria ha estado diciendo a la gente que tú y David tuvieron algo, que ha estado sucediendo. Se lo ha estado diciendo a todos antes de Acción de Gracias para que nadie se sorprenda. Dijo que está desconsolada, pero que está tratando de mantener a la familia unida. David es el marido de Victoria. Ahora, quiero detenerme aquí porque este es el momento en que toda la forma de la historia cambió para mí, y no quiero que se pierdan el porqué. Mi primera reacción fue pura conmoción, como probablemente sea la suya. Pero mi segunda reacción, unos 10 segundos después, fue fría y clara, y fue la contadora en mí, no la hermana. Pensé, el momento es incorrecto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué específicamente en las semanas justo antes de Acción de Gracias, justo después de que solicité una copia del testamento, mi hermana estaba de repente sembrando una historia sobre mi carácter en toda la familia? La gente no te difama al azar. Te difaman cuando necesitan que no te crean sobre algo. Una mentira sobre mi carácter no era el ataque. Era una armadura. Era una armadura que ella estaba construyendo alrededor de sí misma antes de que yo pudiera decir una sola palabra sobre ese testamento para que cuando hablara, ya fuera la mujer que se acostó con el marido de su hermana. ¿Quién creería a una destructora de hogares sobre una firma? No me estaba acusando porque estuviera herida. Me estaba acusando porque estaba asustada. Y no construyes una armadura a menos que sepas que se avecina un golpe, lo que significaba que Victoria sabía que había algo que ocultar. Pero antes de que pudiera actuar como una contadora, tuve que mirar el arma que estaban usando contra mí porque un pariente hizo algo que resultó ser un regalo accidental. Una de mis tías, Brenda, la que había enviado el mensaje del rezando por ti, me reenvió una captura de pantalla. Lo hizo como un gesto de amabilidad envuelto en el paquete más cruel posible. Escribió, no quiero creer esto. Por favor, dime que no es real. Y adjunta había una imagen que Victoria había estado circulando discretamente entre la familia. Una captura de pantalla de una conversación de texto supuestamente entre David y yo. Me obligué a mirarla lentamente, y este es el momento en que la contadora en mí y la hermana agraviada en mí finalmente estuvieron de acuerdo en algo. Los mensajes eran afectuosos y luego más que afectuosos. Mi nombre en el teléfono de David con un pequeño corazón al lado. El tipo de cosa que hace que una familia se quede sin aliento. Para una persona que lo lee rápidamente en un teléfono aún crudo por un funeral, ya predispuesta a creerlo. Era devastador. Pero no leo rápido. Leo para ganarme la vida. Y había 3 cosas mal con esa imagen. Y una vez que las vi, no pude dejar de verlas. La primera cosa, la marca de tiempo del mensaje superior era un martes por la tarde en primavera, a las 2 de la tarde, y yo sabía con total certeza exactamente dónde estaba a esa hora ese día, porque estaba encerrada en una capacitación obligatoria de cumplimiento de todo el día en mi empresa. 40 personas en una sala sin ventanas, nuestros teléfonos recogidos en una cesta en la puerta, una hoja de registro con mi nombre y 40 testigos. Podía probar que no estaba enviando mensajes de texto a nadie a esa hora. Habían construido su mentira sobre un momento que yo podía desmentir con una fotografía de una hoja de registro. La segunda cosa, los pequeños detalles que un teléfono real acierta y uno falso se equivoca. El icono de la batería y el reloj en la barra de estado en la parte superior no coincidían con las marcas de tiempo de los mensajes de abajo. El verde de las burbujas era un tono diferente del gris. El espaciado entre 2 de los mensajes era sutilmente diferente, como si 2 imágenes separadas hubieran sido unidas, y alguien no hubiera igualado del todo la alineación. Para la mayoría de la gente, invisible, para alguien que mira documentos todo el día, una luz roja parpadeando en la oscuridad. Y la tercera cosa, la que me hizo dejar el teléfono y mirar la pared.
Recordé a David en una barbacoa hace años, riendo sobre su ordenador portátil, presumiendo de que para su tienda de rótulos, podía falsificar cualquier cosa, construir cualquier maqueta, poner las palabras de cualquiera en la boca de cualquiera. La misma habilidad que vendía como servicio era la habilidad que había construido esta captura de pantalla. El buzzer no era solo una mentira. Era un producto manufacturado hecho por un profesional. El mismo profesional que pronto sabría que había fabricado algo mucho peor que una burbuja de texto. Y aquí está la parte de la disciplina. Y quiero ser honesta sobre lo difícil que fue. Tenía ahí mismo en mi mano suficiente para hacer estallar toda la historia del láser en una tarde. Podría haberle reenviado a mi tía una foto de la hoja de registro de la capacitación. Podría haber marcado el reloj que no coincidía. Podría haber ganado esa pelea en el chat grupal para la hora de la cena. Y no hice nada. No envié una sola cosa porque ganar la pelea del láser era la trampa. Si desmentía esta captura de pantalla, la familia discutiría sobre capturas de pantalla, y Victoria simplemente produciría otra, y estaríamos en guerra por píxeles hasta que muriéramos. Y ni una sola persona miraría un testamento. La captura de pantalla estaba cocinada, diseñada para hacerme gastar cada gramo de energía demostrando que no era una destructora de hogares, así que no me quedaría nada para probar que ella era una ladrona. Así que, guardé la captura de pantalla y guardé mi prueba de que era falsa y puse ambas en la carpeta y no dije nada y dejé que creyeran que estaba funcionando porque iba a ser mucho más poderoso más tarde dejar que toda la habitación viera a la misma pareja de manos ser atrapada construyendo ambas. Mentiras. Esa realización cambió todo sobre cómo me movía porque hasta ese momento había estado investigando un sentimiento. Ahora entendía que estaba frente a un plan y no se vence un plan poniéndose emocional. Se vence un plan con papel. Así que aquí hay un momento del que no estoy orgullosa y se los voy a contar de todos modos porque les prometí la versión real. Mi prima, Michelle, la que me llamó. Estaba llorando. Quería que llamara a Victoria y le gritara para negarlo, para pelear. Cada célula de mi cuerpo quería hacerlo. No hay nada, y quiero decir nada, que te haga querer defenderte más fuerte que ser acusado de algo que no hiciste. El silencio era físicamente doloroso. Se sentía como tragar vidrio. Pero pensé en el testamento. Pensé en los 11 días, y entendí que si empezaba a gritar negaciones ahora, estaría exactamente donde Victoria quería. Se convertiría en un él dijo, ella dijo, un lío de sentimientos, mi palabra contra la suya y el papel real se perdería en el ruido. La difamación fue diseñada para arrastrarme a una pelea sobre mi carácter para que nunca llegara a la pelea sobre el documento. Así que, hice lo más difícil que he hecho en mi vida. No hice nada. Le dije a mi prima, gracias por decírmelo. Te quiero y lo estoy manejando. Y no dije ni una palabra en mi defensa. Ni a ella, ni a nadie. Dejé que la historia se extendiera. Dejé que mis tías lo creyeran. Dejé que fueran amables conmigo de esa manera horrible y condescendiente. Caminé durante semanas como la destructora de hogares de la familia. Y no dije nada porque estaba esperando que llegara por correo una copia certificada de un documento. Y sabía que cuando lo hiciera, no necesitaría defenderme con palabras. Las palabras eran su arma. El papel era la mía. Si alguna vez has tenido que morderte la lengua mientras la gente que te quiere cree lo peor de ti, quiero que comentes una palabra ahora mismo, solo la palabra papel. Porque entiendes lo que cuesta callar y dejar que el expediente luche por ti y quédate conmigo porque el expediente estaba a punto de decir algo que ni siquiera yo esperaba. La copia certificada del testamento llegó un jueves. Recuerdo que no la abrí en el buzón. La subí y me hice un té y me senté en la mesa de mi cocina como si fuera un expediente de un cliente porque no me fiaba de mirarlo de pie. Y luego lo abrí y no leí las palabras sobre quién obtenía qué. Esa parte ya la sabía. Fui directamente a la última página, a la línea de la firma, a la fecha. El testamento estaba fechado en junio, 7 días después de su derrame cerebral. 5 días después de que un neurólogo escribiera que su mano derecha no podía sostener un bolígrafo. 5 días después de que viera a un terapeuta poner un rotulador en sus dedos y viera que sus dedos no respondían. Y allí, en esa línea, estaba la firma de mi padre.
No temblorosa, no débil, no la marca de la mano arruinada de un hombre moribundo. Una firma limpia y segura. Mejor que la de su mano sana, sinceramente. Demasiado buena. Me senté allí y sentí algo que solo puedo describir como lo opuesto a la duda. Durante 5 meses, había estado arrastrando un sentimiento que la gente me decía que era pena o codicia. Y ahora el sentimiento tenía una fecha. El sentimiento era correcto. Mi padre no firmó este testamento. No pudo haberlo hecho. Una mano paralizada no se cura en 5 días. Pero esto es lo que pasa con ser contadora. Un solo número que está mal no es prueba. Es una bandera. Una firma que no debería existir podría explicarse de 100 maneras por un buen abogado. Tal vez firmó con la mano izquierda. Tal vez hubo un buen día. Quizás. Quizás. Ya podía escucharlos, quizás en la voz de mi madre, en la voz de un juez. Una anomalía es una historia. Necesitaba un sistema. Necesitaba que el número incorrecto se conectara con otro número incorrecto porque 2 números incorrectos que se señalan entre sí ya no son una historia. Son un patrón. Y un patrón es evidencia. Así que miré la parte inferior del testamento, debajo de la firma imposible de mi padre, en la parte que todos los demás ojos pasan por alto, el bloque del notario, porque un testamento como este, para ser aceptado, suele ser notariado. Hay un sello y un número de comisión y la firma de un notario público que jura bajo pena de ley que vio a la persona firmar. Y leí el nombre del notario. Ya sabía lo que iba a decir antes de que mis ojos llegaran allí. Creo que una parte de mí lo había sabido durante semanas. El notario que certificó que personalmente vio a mi padre firmar este documento 5 días después de que mi padre perdiera el uso de su mano era David, el marido de Victoria. El hombre con el que supuestamente me había acostado. El hombre cuya silla iba a golpear el suelo. Y ahora están empezando a entender por qué. David tiene una imprenta y un taller de rótulos. Ese es su negocio. Y recordé, sentado allí, un detalle de años atrás. Una barbacoa familiar. David presumiendo con su portátil, riendo, diciendo que podía poner la cara de cualquiera en el cuerpo de cualquiera. Podía falsificar un recibo. Podía hacer que un documento pareciera que venía de Dios mismo. Era un artista de Photoshop. Trabajaba con imágenes, papel y sellos para ganarse la vida. Y era un notario comisionado, lo que significa que tenía un sello legal real que podía hacer que un documento falso pareciera completamente oficial y verdadero. Y de repente, la difamación tuvo un sentido diferente. La historia del Bafer no era solo una armadura para Victoria. Era una armadura para David. Porque si alguna vez señalaba ese bloque de notario y decía, mira lo que hizo, toda la familia lo escucharía como la amarga mentira de una mujer que él había rechazado, o una mujer despechada, un lío romántico trillado. La acusación del Bafer envenenó el pozo por adelantado. Convirtió cualquier acusación que yo hiciera contra David en una disputa de amantes en lugar de lo que era. Un documento oficial falsificado. Eran buenos. Quiero ser justa con mis enemigos. Era un plan genuinamente bueno. Pero tenía un defecto. Y el defecto era el mismo defecto que tiene toda falsificación. Cuando falsificas un documento, puedes controlar la parte frontal. Puedes hacer que la firma sea perfecta. Puedes hacer que el sello sea nítido. Lo que no puedes controlar es todo con lo que el documento tiene que estar de acuerdo. El historial médico que no sabías que existía. Las fechas en el papeleo de otras personas, el registro público. Una falsificación es una mentira contada en un idioma donde todo está escrito y nunca puedes volver atrás y reescribirlo todo. Tenía el historial médico que decía que su mano no funcionaba. Tenía el testamento fechado después de eso. Tenía un notario que estaba casado con la única heredera. Eso era mucho. En un mundo justo, eso podría haber sido suficiente, pero no confiaba en que el mundo fuera justo, y no confiaba en que mi familia fuera justa, y quería más que suficiente. Quería tanto que ningún abogado vivo pudiera darle la vuelta. Así que me hice la pregunta que abrió este caso de par en par. No si el testamento es falso. Sabía que el testamento era falso.
La pregunta era, ¿es esta la única cosa falsa que Daniel ha certificado alguna vez? Porque un hombre que falsifica un documento para robar una casa no es un hombre que lo hace por primera vez. Y los notarios, resulta, dejan un rastro. Un rastro que por ley es público. Y ahí es donde quiero llevarte a continuación. Porque lo que encontré en el registro público no solo probó que el testamento fue falsificado. Le dio la vuelta a todo. Hasta ese momento, pensé que estaba luchando contra mi hermana celosa por una herencia. Lo que encontré a continuación me dijo que estaba viendo algo más grande y más frío y mucho más ilegal que una disputa familiar. Este es el momento en que el suelo cedió por segunda vez. Permítanme explicarles cómo funcionan los notarios porque este es el eje de toda la historia y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Cuando un notario certifica un documento, no solo lo sella. Se supone que cada acto notarial debe registrarse en orden en un libro de actas y a cada acto se le asigna un número y, por separado, las comisiones notariales y sus registros están bajo la autoridad del Estado, generalmente la oficina del secretario de Estado. Y gran parte de esa información es pública. Puede solicitar registros, puede verificar una comisión. En muchos lugares, puede obtener una transcripción certificada de los actos notariales vinculados a un número de documento específico. El sistema está diseñado para ser verificable precisamente para que la gente no pueda hacer lo que hizo David. David, siendo un hombre ocupado con una imprenta y un plan que ejecutar, aparentemente olvidó que el mismo gobierno que le dio un sello brillante también guardaba un registro de cómo lo usaba. Así que hice dos cosas. Presenté una solicitud al condado para la información de certificación notarial vinculada al testamento de mi padre y fui en persona a la oficina del secretario de Estado y solicité los registros públicos a los que tenía derecho sobre la comisión de David y sus actos certificados. Me vestí para ello. Traje una carpeta. Fui educada y específica y sabía exactamente lo que estaba pidiendo porque había pasado 3 noches leyendo el manual de notarios del Estado de principio a fin. La empleada no pestañeó. Para ella, yo era solo una mujer que hacía la diligencia debida en una herencia, que es exactamente lo que era. Tardó 9 días. Y cuando el sobre regresó, extendí las páginas sobre la mesa de mi cocina junto al testamento certificado, e hice lo que mejor sé hacer. Concilié. Cotejé número con número, fecha con fecha, de la misma manera que cotejo un extracto bancario con un libro de contabilidad, y lo encontré. El número de certificación, el identificador único adjunto al acto notarial en el testamento de mi padre, el número que se supone que se asigna a un solo acto y un solo acto, un momento en el tiempo, un documento, un firmante, apareció una segunda vez en un documento completamente diferente. Un contrato comercial notariado por David el mismo día. Mismo número, 2 documentos. ¿Entienden lo que eso significa? Un número de certificación es como una huella dactilar. Se supone que es único. Es el objetivo de todo el sistema. Si el mismo número está en 2 documentos, significa que el registro notarial no se registró de manera honesta y en secuencia como exige la ley. Significa que David no estaba sentado allí observando a la gente firmar uno por uno, registrando cada acto en orden. Significa que estaba generando certificaciones, rellenándolas, asignando números a actos que no sucedieron como juró que lo hicieron. Y se había vuelto descuidado y había hecho que 2 de ellos chocaran en el mismo número porque los falsificadores siempre son eventualmente descuidados porque una mentira tiene que recordar más que la verdad. Pero el número duplicado ni siquiera era todo. Y tengo que mostrarles el resto porque aquí es donde lo descuidado se volvió innegable. Cuando se obtiene un registro certificado de los actos de un notario, no solo se ve un número de forma aislada, se ve la secuencia que lo rodea. Porque la secuencia es la arquitectura completa de la confianza. Se supone que un libro de actas de notario es una espina dorsal cronológica. Un acto tras otro en orden, cada uno con el siguiente número, cada uno con su propia fecha y hora. Una escalera limpia que cualquiera puede subir y revisar. La escalera de David tenía escalones que faltaban. Me senté con el registro y tracé los números en orden como trazo una serie de números de cheques buscando un hueco porque un número de cheque faltante es la bandera de fraude más antigua que existe. Y los actos no estaban limpios. Había saltos, números que saltaban sin nada, y luego números que se volvían hacia atrás fuera de orden.
Una certificación fechada antes sentada en la secuencia después de una fechada después, como si ciertos actos hubieran sido insertados a posteriori. Rellenados en un libro que se suponía que debía llenarse en vivo en el momento mientras se observaba a una persona que respiraba poner la pluma sobre el papel. No se puede rellenar un libro de actas de notario. La razón legal por la que existe el libro de actas es que es contemporáneo. Un libro de actas que se rellena más tarde no es un registro en absoluto. Es una ficción que lleva números oficiales. Y el testamento de mi padre se encontraba justo dentro de uno de esos tramos perturbados, no en la parte limpia del libro de David, en la parte desordenada, en la región exacta donde los números tartamudeaban y se duplicaban y saltaban. La huella digital precisa de un hombre que volvía a sus propios registros e insertaba actos que nunca habían sucedido honestamente. Así que ahora lo tenía en 3 dimensiones y quiero que vean cómo encajan, porque ninguna por sí sola habría sido suficiente y las 3 juntas no podían ser refutadas. Dimensión 1, un historial médico que dice que la mano del firmante no funcionaba. Dimensión 2, un número de certificación que aparece en 2 documentos diferentes, lo cual es francamente imposible en un libro honesto. Dimensión 3, una secuencia de actos que salta y se dobla. La firma de un diario falsificado a posteriori. Cualquiera de esos, un abogado inteligente lo sortea. Firmó con la mano izquierda ese día. Fue un error administrativo. La oficina estaba ocupada, pero los 3 señalando al mismo testamento, notariado por el mismo hombre que resulta estar casado con la única heredera, que resulta haber llevado a cabo una campaña de desprestigio para desacreditar a la única persona que se dio cuenta. Eso no es un error. 3 errores que apuntan todos en una dirección y que mueven el dinero a las mismas 2 personas no son errores. En mi profesión, tenemos una palabra para un grupo de anomalías que empujan el valor de la misma manera. No lo llamamos mala suerte. Lo llamamos fraude. Me levanté de la mesa de mi cocina y caminé hacia la ventana y presioné mi frente contra el cristal frío porque el tamaño de la cosa finalmente había aterrizado. Había entrado en esto creyendo que mi hermana era codiciosa e injusta. Ahora tenía pruebas certificadas de que 2 personas habían conspirado para falsificar un instrumento legal y falsificar un registro público mantenido bajo la autoridad del Estado. Mi padre no había sido tratado injustamente por su familia. Mi padre había sido robado y el robo había dejado un rastro de papel y yo estaba en medio de ese rastro sola con la única copia del mapa. Esto ya no era una historia sobre una hermana celosa que obtuvo una porción más grande. ¿Lo ven? En el momento en que encontré ese número duplicado, el testamento de mi padre dejó de ser el crimen. Se convirtió en un síntoma. Ya no estaba mirando a una mujer que torcía la verdad para quedarse con una casa. Estaba mirando a un notario que estaba falsificando registros públicos certificados y a una hermana que lo encargó. Y esto no era una familia siendo injusta. Esto era fraude documental organizado. Era el tipo de cosa que no se resuelve con una incómoda disculpa de acción de gracias. Era el tipo de cosa que se resuelve por el Estado. Me senté en la mesa de mi cocina con esos 2 documentos, el testamento y el contrato, compartiendo un número que nunca debería compartirse. Y empecé a reír. Y luego empecé a llorar porque entendí que los tenía. No un sentimiento, no una sospecha. Números. Números que se señalaban entre sí y no podían explicarse por el dolor o los celos o un buen día para la mano de un hombre moribundo. Pero también entendí algo que me asustó. Ahora tenía en mis manos pruebas de un crimen real cometido por personas que ya habían demostrado que destruirían mi reputación para protegerse. Yo era una mujer con una carpeta contra una familia que había decidido que yo era la villana. Y tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con ello. Y no fue fácil. Si han llegado hasta aquí, háganme un favor y hagan una pausa por un segundo y predigan en los comentarios qué harían ahora mismo. ¿Irían a la policía? ¿Contratarían a un abogado y presentarían una demanda discretamente? ¿O harían lo que hice yo? Porque tomé una decisión que mucha gente me dijo después que fue imprudente. Y tal vez lo fue. Pero tenía una razón. Y quiero que escuchen la razón antes de juzgar la elección. Comenten su predicción y luego sigan escuchando porque la segunda mitad de esto es donde dejé de defenderme y empecé a construir. He aquí por qué no fui directamente a la policía. Y quiero ser clara al respecto. Podría haberlo hecho,
probablemente debería haberlo hecho, y finalmente llevé a las personas cuyo trabajo es. Pero quiero que entiendan la trampa en la que estaba porque es una trampa que mantiene a muchas personas agraviadas en silencio. Si hubiera entrado en una comisaría en septiembre y hubiera dicho que mi cuñado falsificó el testamento de mi difunto padre, esto es lo que habría sucedido. Habría entrado en el sistema como una disputa civil familiar por una herencia. Habría avanzado a la velocidad del papeleo, es decir, apenas, y mientras tanto, mi familia se habría enterado de que había acudido a las autoridades, y la narrativa se habría solidificado. Emily, la codiciosa, la destructora de hogares, ahora está tratando de que arresten a su hermana afligida. Mi madre nunca me habría vuelto a hablar. Y, fundamentalmente, Victoria ya estaba moviéndose para vender partes de la propiedad. Si vendía antes de que alguien actuara, y el dinero se dispersaba, incluso ganar significaría no ganar nada. Así que, tomé una decisión estratégica, y fue fría y deliberada. Y soy la hija de un hombre que alfabetizaba sus recibos, así que puedo vivir con lo frío y lo deliberado. Decidí que reuniría cada trozo de papel, cerraría el caso por completo, y luego lo presentaría en el único lugar y en el único momento donde no podría ser descartado como una disputa privada. Y donde cada persona que había creído la mentira sobre mí tendría que ver la verdad aterrizar al mismo tiempo. No quería ganar en una oficina tranquila. Quería ganar en la misma habitación donde había sido condenada. Pero la estrategia es fácil de decir y difícil de sobrevivir porque la presión no cesó mientras reunía. Empeoró, mucho peor. Victoria, resultó, me estaba observando. Por supuesto que lo estaba. Un primo le dijo que yo había solicitado una copia del testamento. Y una mujer que ha falsificado un documento no te escucha decir que estás revisando el registro y se siente tranquila. Entra en pánico y una persona en pánico escala. La primera escalada fue David. Me llamó. David no me había llamado en años. Me llamó un domingo por la noche y su voz tenía esa cosa amistosa que me ponía la piel de gallina. Dijo que se había enterado de que estaba lidiando con lo del patrimonio y que solo quería que supiera que lo entendía y que estas cosas podían volverse muy complicadas y muy feas y que a veces era mejor para todos simplemente dejar que los muertos descansaran y no ir cavando. Dijo la palabra, cavando y luego dijo, y esto lo anoté en cuanto colgué. Dijo, no querrás terminar pareciendo que estás atacando a la familia, Emily. La gente recuerda cosas así. Tienes una carrera en la que pensar. Eso fue una amenaza suave, negable, suave como un notario. Me estaba diciendo que sabía que yo estaba investigando y que si seguía investigando, se asegurarían de que la historia del placer me persiguiera en mi vida profesional. Y aquí está lo interesante. Nunca habría hecho esa llamada si fuera inocente. Un hombre inocente no llama a su cuñada para sugerirle suavemente que deje de mirar registros públicos. Se ahorcó un poco más con cada palabra amable. Y lo dejé. Y dije, gracias, David. Agradezco tu preocupación. Y colgué y agregué sus palabras exactas a mi carpeta con la fecha y la hora. Todo fue a la carpeta. Cada mensaje de texto, cada palabra amable y amenazante. Estaba construyendo un registro y ellos seguían dándome páginas. Pero antes de llegar a mi madre, tengo que decirles lo que realmente me costó la amenaza de David porque no fue aire vacío. Aproximadamente una semana después de esa llamada telefónica, mi gerente, la señora Miller, me pidió que cerrara la puerta de su oficina y me sentara. Se me cayó el estómago porque conoces esa sensación. Fue amable al respecto. Dijo que alguien se había puesto en contacto anónimamente con la firma. Un mensaje sugiriendo que estaba pasando, y cito la frase exacta que se usó, problemas morales personales relacionados con el matrimonio de un miembro de la familia, e insinuando que mi juicio podría estar comprometido. En contabilidad, el juicio es todo el trabajo. El juicio es lo único que un cliente realmente compra. Una acusación sobre mi juicio es una acusación sobre mi capacidad para alimentarme. Quiero que sientan el tamaño de eso porque este es el momento en que la difamación dejó de ser una vergüenza familiar y se convirtió en una amenaza para mi vida. Victoria y David no solo habían intentado poner a mis tías en mi contra. Habían llegado al único lugar donde mi nombre es mi ingreso. Y habían goteado veneno allí de forma anónima, negable, exactamente como David hace todo,
y lo habían hecho en la misma semana después de que yo solicitara una copia del testamento. El mensaje para mí no podría haber sido más claro. Sigue buscando y no solo nos llevaremos la casa. Nos llevaremos la carrera que construiste en lugar de la casa. Mi gerente estaba observando mi rostro y tomé una decisión en esa silla que creo que me salvó. No me defendí con sentimientos. No dije, todo es mentira. Mi hermana es cruel. Por favor, créeme. Eso es lo que dicen tanto una persona culpable como una inocente. Y en voz alta suenan idénticas. En cambio, dije, entiendo por qué tuvo que plantear esto. Yo también querría saberlo. Voy a decir una cosa y luego me ganaré cualquier duda con mi trabajo y no con mis palabras. Hay una disputa en mi familia sobre el patrimonio de mi difunto padre. Es una disputa de documentos. Se resolverá con registros, no con rumores. Y cuando se resuelva, le traeré la resolución por escrito. Hasta entonces, por favor, júzgueme por mis libros de contabilidad. Son lo más honesto de mí. Me miró fijamente durante un largo momento y dijo, esa es la frase más de contable que alguien ha dicho en esta oficina. Y casi sonrió y supe que me había ganado un poco de tiempo. Pero salí de esa habitación temblando porque finalmente entendí que el reloj ya no se trataba solo de una herencia. Mi reputación se estaba desangrando lentamente en dos lugares a la vez, mi familia y mi empresa. Y el único torniquete era el papel, y el papel aún no había terminado. Cada día que permanecía en silencio era real. Y tuve que decidir una y otra vez que el silencio era una inversión y no una rendición. Esa es la aritmética más solitaria que he hecho. Nadie te entrega un recibo por la dignidad que gastas mientras esperas que te den la razón. Volví a casa esa noche e hice lo que me mantiene cuerda. Hice una línea de tiempo. Una hoja larga de papel, cada evento con su fecha, el derrame cerebral, el informe de neurología, la fecha del testamento, el funeral, el primer mensaje de texto comprensivo, la llamada telefónica de la prima Michelle, la amenaza de David, el mensaje anónimo a mi empresa. Y cuando lo puse todo en orden, la forma dejó de parecer mala suerte y comenzó a parecer una campaña. Cada movimiento que hacían era una respuesta directa a un movimiento que yo hacía. Solicité el testamento. Lanzaron la difamación. Seguí investigando. Fueron a por mi trabajo. No eran personas afligadas que arremetían al azar. Eran operadores que gestionaban un riesgo. Y el riesgo era yo, lo que significaba que estaba más cerca del centro de algo de lo que incluso yo había comprendido. No se ejecuta una campaña tan ajustada para encubrir una herencia meramente injusta. Se ejecuta para encubrir un crimen. La intensidad de su defensa era en sí misma una prueba del tamaño de lo que estaban defendiendo. La segunda escalada fue peor porque fue mi madre, Susan. Victoria envió a mi madre a verme. Mi madre vino a mi apartamento, cosa que casi nunca hace, y se sentó en mi sofá y lloró. Y me dijo que estaba destrozando a la familia, que mi padre se avergonzaría de mí, que estaba tan consumida por el dinero que no podía ver lo que les estaba haciendo a las personas que quedaban. Y luego pronunció la frase que le habían enviado a pronunciar. Dijo, si sigues así, Emily, no esperes ser bienvenida en Acción de Gracias ni en ningún otro lugar. Ya no tendrás familia. ¿Vale una casa eso? ¿Vale una cuenta bancaria estar sola el resto de tu vida? Y quiero decirles que esa casi funcionó porque esa es la verdadera arma. No la mentira del affair, no la amenaza de David. La verdadera arma es una madre sentada en tu sofá diciéndote que el precio de la verdad es toda tu familia. No estaban tratando de probar que yo estaba equivocada. Habían dejado de tratar de probar que yo estaba equivocada hace mucho tiempo. Estaban tratando de hacer que tener razón fuera demasiado caro de soportar. Miré a mi madre y la amaba y la entendí por completo. No era malvada. Era una anciana asustada a la que le habían prometido una habitación, y genuinamente no podía permitirse, emocional o literalmente, que el testamento fuera falso, porque si era falso, había ayudado a defender un crimen, y perdería su último hogar. Tenía demasiado invertido en la mentira como para que alguna vez fuera una mentira. Y así, se sentaba en mi sofá y lloraba y me amenazaba. Y creía que estaba salvando a la familia. Dije, mamá, te quiero.
No estoy haciendo esto por una casa. Y ella me miró como si no entendiera la frase porque en su mundo solo podía tratarse de la casa. Y se fue. Y me senté sola en mi apartamento, desheredada de antemano, la destructora de hogares, la codiciosa, la hija que destrozaba a la familia. Y abrí mi carpeta y miré el informe del neurólogo y el testamento fechados 7 días demasiado tarde y los 2 documentos compartiendo un número y las palabras amenazantes de David escritas por mí misma. Y pensé, no, los números son correctos. No voy a dejar que me hagan dudar de un total que he comprobado 3 veces. Había una presión más de la que no les he hablado todavía, y era la peor, la del tiempo, porque amenazaba con hacer que todo mi cuidadoso papeleo fuera inútil. Victoria estaba vendiendo. Recuerden, se le había escapado en la puerta meses antes que estaba pensando en poner a la venta parte de la propiedad. Ahora, no era un pensamiento. Una prima me envió un enlace, no por ser cruel, solo por chismorreo familiar. Mira, Victoria está arreglando la vieja casa. Y ahí estaba en línea. Una página de contratistas, la casa de mi padre, en plena reforma, y peor aún, una discreta consulta con un agente local sobre la subdivisión y venta del terreno trasero. Victoria estaba convirtiendo la casa en efectivo tan rápido como sus manos podían moverse, y entendí exactamente por qué. El efectivo se dispersa. Una casa se queda quieta y puede recuperarse. Pero una vez que una casa se convierte en una transferencia bancaria que se convierte en una reforma que se convierte en un coche nuevo y una tarjeta de crédito pagada, no se puede deshacer. Si liquidaba antes de que yo actuara, podría ganar todos los puntos legales del mundo y heredar una bocanada de humo. Este es el momento en que muchas personas se quedan paralizadas porque se siente como si te obligaran a elegir entre hacerlo bien y hacerlo rápido. Yo no me quedé paralizada y quiero decirles exactamente lo que hice porque podría ayudar a alguien que se encuentra en esta misma trampa ahora mismo. No necesitaba ganar todo el caso para detener la venta. Solo necesitaba poner al mundo sobre aviso de que la propiedad de esa propiedad estaba en disputa. Así que con mi abogado, antes incluso de haber reunido la última de mis pruebas, dimos un paso preliminar. Presentamos una impugnación formal del testamento en el Tribunal de Sucesiones y nos aseguramos de que se registrara un aviso contra la propiedad para que cualquier compañía de títulos, cualquier comprador, cualquier banco viera al instante que al hacer una búsqueda que esta casa tenía una carga sobre su título. No se puede obtener un título limpio de una casa que alguien está impugnando activa y formalmente en los tribunales. En una tarde, con una sola presentación, congelé la venta. Victoria podía renovar todo lo que quisiera. No podía vender nada. El reloj se detuvo. Y así es como sé que surtió efecto. 2 días después, Victoria se presentó en mi apartamento. No mi madre esta vez. La propia Victoria, cosa que no había hecho en años. Y no estaba radiante. No era la anfitriona afligida. Estaba en mi puerta. Y por primera vez desde que murió nuestro padre, la vi genuinamente asustada. Y ese miedo me lo dijo todo. No gritó. Hizo lo otro, lo más difícil de resistir. Se puso suave. Dijo, Emily, ni siquiera sé qué nos pasó. Dijo, solíamos ser tan cercanas. Dijo, no podemos simplemente resolver esto entre nosotras, las dos, antes de que se ponga feo, antes de los abogados, antes de que mamá se moleste más. Dijo, lo que sea que creas que encontraste, estoy segura de que hay una explicación y odiaría que te avergonzaras. Y luego, al final, la revelación, lo que lo confirmó todo, dijo, solo dime lo que tienes. Solo dime con qué estás trabajando y lo resolveremos nosotras mismas. Solo dime lo que tienes. No había venido a reconciliarse. Había venido a hacer un reconocimiento. Quería saber la forma de mi carpeta para que ella y David pudieran construir un muro alrededor o enterrar cualquier cosa que yo aún no hubiera encontrado. Y ese es el momento del que más quiero que aprendan porque fue la puerta más difícil que he cerrado. Cada parte de mí que extrañaba a mi hermana, que nos recordaba como 2 niñas en esa misma casa, quería sentarla y mostrarle todo, hacerla entender, de alguna manera arreglarlo. Pero la miré de pie en mi puerta pidiendo ver mis cartas. Y escuché la voz de mi padre, y no la dejé entrar. Dije, Victoria, te quiero, y no voy a hablar de ello fuera del proceso adecuado.
Si hay una explicación, el proceso es donde saldrá a la luz. Y cerré la puerta suavemente a mi propia hermana. Entonces me deslicé por la parte de atrás de esa puerta y me senté en el suelo y lloré durante 1 hora. No voy a fingir que estaba hecha de piedra. Elegir la verdad sobre tu familia no se siente como ganar. Se siente como una muerte. Una segunda muerte justo encima de la primera. Pero sabía, sentada en ese suelo, que el hecho de que hubiera venido a buscar mis pruebas en lugar de explicarse era la confesión más ruidosa que jamás obtendría de Victoria. Porque una persona inocente no viene a averiguar lo que sabes. Una persona inocente ya sabe que no hay nada que encontrar. Pero necesitaba una cosa más para que fuera perfecto. Y conseguirlo iba a requerir que hiciera algo legal y cuidadoso. Necesitaba los historiales médicos certificados, no la caja privada de papeles de mi padre, con la que un abogado podría argumentar que yo había manipulado. Sino los historiales hospitalarios oficiales certificados obtenidos a través del canal legal adecuado como su pariente más cercano y un representante con un interés legítimo en el patrimonio. Necesitaba que el propio hospital certificara en papel oficial que, en las fechas en cuestión, William Sloan no podía firmar su nombre porque la diferencia entre un papel que encontraste en un armario y un registro certificado emitido por el hospital es la diferencia entre una historia y un hecho. Así que hice el papeleo. Probé mi identidad y mi posición y solicité los registros certificados y esperé de nuevo porque todo esto fue una larga lección de espera. Y mientras esperaba, hice la última tarea. Encontré a una abogada de litigios de sucesiones discretamente, en un pueblo vecino donde nadie conocía a mi familia. Y le puse todo el caso sobre su escritorio. El testamento, la copia certificada, los historiales médicos que esperaba, los registros notariales, el número duplicado. Y quiero decirles lo que dijo porque es el momento en que supe que no estaba loca. Leyó durante unos 10 minutos sin hablar. Luego se quitó las gafas y me miró y dijo: «Señorita Sloan, llevo haciendo esto 19 años. La mayoría de la gente que viene aquí cree que un testamento es injusto. Usted no me ha traído un testamento injusto. Me ha traído un instrumento falsificado y un notario cometiendo fraude en el registro público. Esto no es una impugnación de testamento. Esto es una derivación al fiscal del distrito y a la división de notarios de la Secretaría de Estado. ¿Entiende lo que tiene en sus manos?» Y yo dije: «Sí, entiendo exactamente lo que tengo en mis manos». Revisé las cuentas. Ella me ayudó a poner todo en orden. No fue una extraña que apareció para salvarme. Permítanme ser clara al respecto porque odio las historias en las que un héroe aparece en el último segundo y le entrega la victoria a la víctima. Eso no fue lo que pasó. Construí este caso sola durante 5 meses con mis propias manos y mis propios formularios de solicitud y mis propias noches sin dormir leyendo el manual de notarios. La abogada no encontró mis pruebas. Yo encontré mis pruebas. Ella simplemente confirmó el total y me dijo dónde enviarlo y cómo asegurarme de que no pudiera ser enterrado. Cada carta que iba a poner sobre esa mesa la había ganado. Nadie me dio ni una sola. Acordamos un plan. Las presentaciones formales, la derivación al fiscal del distrito, la denuncia a la división de notarios, todo eso estaría fechado y presentado el lunes después del Día de Acción de Gracias. Todo estaba preparado, firmado, en su oficina, listo para salir en el momento en que terminara el fin de semana festivo, lo que significaba que cuando entré en esa cena de Acción de Gracias, la maquinaria ya estaba cargada. Todo ya era verdad. Simplemente no había presionado el botón todavía. Y por eso pude sentarme en esa mesa y estar tan callada. Por eso la acusación no me destrozó porque yo sabía algo que ninguno de ellos sabía. Sabía que el lunes, dijera yo una palabra o no, esto se había acabado para ellos. La única pregunta que quedaba era si les dejaría seguir creyendo que yo era la culpable durante toda la última cena o si diría la verdad a toda la mesa a la vez en la misma habitación donde me habían condenado antes de que el Estado lo dijera por mí. Pensé en quedarme en casa. Quiero que lo sepan. Pensé en simplemente saltarme Acción de Gracias, dejar que los trámites se presentaran el lunes y no tener que sentarme frente a esas personas nunca más. Habría sido más fácil. Pero mi padre solía trinchar el pavó en la cabecera de esa mesa en esa casa. Y no iba a dejar que tuvieran su mesa y su casa y su buen nombre, y que también mantuvieran la mentira sobre su hija menor.
Iba a entrar en su casa una vez más como su hija con la verdad en mi bolso y me iba a sentar en su mesa con la espalda recta. Así que fui. Puse los historiales médicos, el testamento certificado y el registro notarial con el número duplicado en una carpeta sencilla. Y puse la carpeta en una bolsa de lona, y conduje hasta la casa de mi padre el día de Acción de Gracias. Y les prometo que mis manos no temblaban. Porque cuando has revisado los números y los has vuelto a revisar, te invade una especie de paz. No la paz de esperar tener razón, la paz de saber. Permítanme prepararles la mesa literalmente porque necesitan ver la habitación. 15 personas. La casa de mi padre, es decir, ahora la casa de Victoria, decorada hasta el último centímetro porque Victoria hace todo para la foto. Mi madre, Susan, en un extremo en el asiento de honor, ya instalada como la reina madre de una casa que le prometieron. Victoria moviéndose por la cocina con un delantal, radiante, la hija afligida que mantuvo unida a la familia. Tan valiente, tan generosa, dejando que incluso su pobre hermana problemática viniera a cenar. David junto al televisor con los otros maridos, con una cerveza en la mano, cómodo, el hombre de la casa, tías, tíos, primos, la prima Michelle que me había advertido, que me miró al otro lado de la habitación y me lanzó una pequeña mirada de preocupación que decía, ¿estás bien? ¿De verdad vas a quedarte sentada aquí? Iba a quedarme sentada allí un rato. Nos sentamos a cenar y quiero que noten algo sobre cómo funcionan estas cosas. Al principio nadie dijo nada cruel. Fue peor que cruel. Fue lástima. Mi tía Brenda me preguntó cómo iba el trabajo con una suave y triste inclinación de cabeza como si le estuviera preguntando a una viuda. Un tío, Robert, me dijo que las familias pasan por momentos difíciles y que lo importante es el perdón. Y me miró cuando dijo perdón como si yo fuera la que necesitaba ser perdonada. Estaba sentada un poco apartada, no junto a nadie importante. La destructora de hogares tiene un asiento, pero no uno bueno. Y cené y dije, gracias. Esto está delicioso. Y esperé porque no iba a empezarlo yo. Quería que lo empezaran ellos. Quería que constara en actas delante de todos que ellos vinieron a por mí primero. Y Victoria no pudo evitarlo. Por supuesto que no pudo porque debajo de la anfitriona radiante, Victoria estaba aterrorizada. Y una persona aterrorizada no puede dejar una amenaza en paz. Había oído que contraté a un abogado. Había oído que obtuve los registros. Podía sentir que se acercaba, aunque no supiera la forma. Y decidió, delante de toda la familia, en su terreno, en su mesa, que la mejor defensa era acabar conmigo públicamente antes de que pudiera abrir la boca. Decidió detonar la armadura. Se puso de pie. Tenía su teléfono en la mano. Y golpeó su vaso con un tenedor, este pequeño tintineo brillante. Y dijo que tenía algo difícil que decir, pero que la familia merecía la verdad. Que había tratado de proteger a todos, pero que ya no podía soportarlo sola. Y luego lo dijo. Me miró directamente a mí delante de 14 personas en el comedor de nuestro padre muerto. Y dijo que yo me había estado acostando con su marido, que lo sabía desde hacía meses, que tenía los mensajes justo ahí en su teléfono. Lo levantó. Dijo la palabra hacer y dijo la palabra traición y su voz se quebró en el lugar exacto. Y vi como todas las caras de esa mesa se volvieron hacia mí y los vi a todos decidir en la misma medio segundo que era verdad porque habían estado preparados durante meses para creerlo. La armadura hizo su trabajo y mi madre, Susan. Mi madre se levantó de su silla y no miró el teléfono de Victoria. No pidió los mensajes. No me preguntó nada en absoluto. Me miró y dijo la palabra destructora de hogares fuerte. Tan fuerte que mi tía dejó caer el tenedor y sonó contra un plato. Y mi madre lo dijo de nuevo más bajo como un veredicto. Destructora de hogares en esta familia, en esta mesa. Y este es el momento. Este es el momento para el que todos se preparan. Aquí es donde la mujer acusada grita su inocencia o rompe a llorar o tira su vino o sale corriendo de la habitación. Esta es la escena que todos habían escrito para mí en sus cabezas. La destructora de hogares, desenmascarada, desmoronándose. No hice nada de eso. Dejé mi vaso de agua con cuidado. Recuerdo haber pensado, no lo derrames.
Mantén las manos firmes. Que vean que tus manos están firmes. No miré a Victoria y no miré a mi madre. Mirarlas las habría convertido en una pelea entre mujeres, una pelea de gatas, exactamente lo trillado que la mentira del Gaffer fue diseñada para crear. Así que no se lo di. En cambio, giré todo mi cuerpo lentamente en mi silla, alejándome de mi hermana y mi madre, y me enfrenté al hombre que estaba a 3 asientos de distancia. David, que sonreía, todavía un poco porque pensó que me estaba viendo ahogarme. Y dije las 4 palabras por las que les he estado haciendo esperar. Miré a David a los ojos delante de toda la familia y dije en voz baja, tan bajo que la gente tuvo que inclinarse. Dije, tú lo notariaste, David. 4 palabras. Eso es todo. No dije nada sobre un Gaffer. No me defendí. Ni siquiera mencioné el testamento. Solo le recordé a él y a todos un pequeño hecho. Él lo notarió y David salió de su silla tan rápido que se volcó hacia atrás y se rompió contra el suelo de madera. Ese sonido del que les hablé al principio, y toda la habitación se encogió. Y por un segundo, nadie entendió por qué. ¿Por qué un hombre saltaría como si su asiento estuviera en llamas? Porque su cuñada dijo 4 palabras tranquilas sobre un sello notarial. Los parientes no lo entendieron, pero David sí y Victoria sí. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de mi hermana en tiempo real, vi cómo el teléfono en su mano se inclinaba hacia la mesa porque ellos eran las únicas 2 personas en esa habitación que sabían que esas 4 palabras no se trataban de un Gaffer en absoluto. Esas 4 palabras se trataban de un crimen, y entendieron en el mismo instante que yo lo sabía. Esa es la diferencia entre su arma y la mía. Victoria necesitaba un teléfono lleno de mensajes falsos y un quiebre en su voz para hacer que la habitación creyera una mentira. Yo necesitaba 4 palabras para hacer que las 2 personas culpables en la habitación entendieran que la mentira había terminado. Su arma funcionó en la audiencia. La mía funcionó en los culpables. Y a una audiencia se le puede engañar 2 veces. Un culpable solo reacciona así una vez. Ahora, si mi plan completo hubiera sido 4 palabras, esto sería solo una buena historia. Pero 4 palabras es un golpe, no un caso. Un golpe llama la atención. La evidencia gana. Así que, mientras David estaba de pie sobre su silla caída, con la boca abierta, y Victoria se ponía pálida, y los parientes miraban de un lado a otro entre nosotros sin tener idea de lo que acababa de pasar. Metí la mano en la bolsa de lona junto a mi silla y abrí mi carpeta y no levanté la voz, ni una sola vez durante lo que vino después. Lo he reproducido 1000 veces y de lo que más orgullosa estoy es de que nunca levanté la voz. Mi padre nunca levantó la voz sobre los números. Simplemente te mostraba los números. Saqué la primera página y la puse sobre la mesa para que la gente pudiera verla. Y dije, este es el certificado de defunción de nuestro padre y su informe de neurología del hospital. Dice que 7 días antes de la fecha de su testamento, un derrame cerebral le dejó la mano derecha paralizada. Dice, en palabras de un médico, que no podía firmar su nombre. Todos pueden leerlo. Está aquí mismo. El tío Robert, que me había sermonado sobre el perdón, se inclinó y lo leyó. Vi cómo su rostro cambiaba. Saqué la segunda página. Dije, esta es la copia certificada del testamento. Miren la fecha. 5 días después del informe que acaban de leer. Y miren la firma. Esa es una firma hermosa. Esa es una firma mejor de la que papá jamás escribió cuando su mano funcionaba. Un hombre que no puede sostener un rotulador no firma así. Alguien firmó esto por él, dijo Victoria. Eso es, tú no puedes simplemente. Y luego se detuvo porque no pudo terminar una sola frase porque no había ninguna frase que terminara en un lugar seguro. Y luego saqué la tercera página y la deslicé al centro de la mesa junto al testamento y dije, y aquí está la parte que no tiene nada que ver con nuestra familia. Este es un registro certificado del Estado. Este es el número de certificación notarial del testamento de papá. Y justo al lado está el mismo número de certificación exacto en un contrato totalmente diferente notariado el mismo día. Un número solo se supone que debe estar en un documento. Este número está en 2. La persona que notarió ambos.
La persona que puso su sello oficial en un testamento firmado por una mano paralizada está sentada justo ahí. Su nombre está en todo. Debe. Y luego puse la cuarta página junto a la tercera y dije, y en caso de que un número imposible no sea suficiente para nadie, aquí está el resto de su registro notarial del Estado. Miren los números que bajan por el lateral. ¿Saltan? Se doblan hacia atrás. Una certificación fechada más tarde sentada antes de una fechada antes. El libro de un notario honesto sigue una línea recta, uno tras otro porque lo rellenas en el segundo en que ves a alguien firmar. Este libro fue rellenado al revés, a posteriori. Y el testamento de nuestro padre se encuentra justo en la parte desordenada. Esto no lo digo yo. Esta es la copia certificada del estado de su propio registro diciéndolo. Yo solo los puse uno al lado del otro. Eso es todo lo que hice. Puse los números uno al lado del otro y los dejé hablar. Nadie se movió. Mi tío Robert tenía las 4 páginas delante de él ahora, y las estaba leyendo en orden como yo. Y vi como toda una vida de certeza se desvanecía de su rostro. Y luego dije lo único poco amable que dije toda la noche, y lo dije muy suavemente. Miré a la habitación, no a Victoria, no a David, a las tías y tíos y primos que me habían compadecido durante meses, y dije, todos ustedes tenían tantas preguntas sobre con quién me acosté. Nadie tenía una sola pregunta sobre cómo un hombre con una mano paralizada firmó una firma perfecta. Me pregunto por qué querían que me miraran a mí. Silencio. Silencio total. El tipo de silencio que tiene peso. El tipo de silencio donde puedes escuchar el horno encenderse en el sótano de la casa de tu padre muerto. Esto es lo que no sucedió, y quiero señalarlo porque es la parte que lo hace real en lugar de una película. David no se echó a llorar y confesó. Victoria no se arrodilló y lo admitió todo. Así no se comportan las personas culpables cuando el papel las tiene. Las personas culpables se callan. Se ponen pálidas. David recogió su silla del suelo, lo cual es algo extraño de hacer, y balbuceó algo sobre lo loco que era esto y que no tenía que escuchar esto. Y agarró su abrigo. Victoria dijo mi nombre una vez, Emily, como una pregunta, como si todavía esperara que hubiera una versión de los próximos 5 minutos en la que esto desapareciera. Y yo simplemente la miré, y no había ninguna versión, y ella lo sabía. No confesaron. El papel confesó por ellos. Esa es la razón del papel. Dice las cosas en voz alta para que los culpables no tengan que hacerlo y para que los culpables no puedan retractarse. Mi madre se volvió a sentar en su asiento de honor muy lentamente y no volvió a decir destructora de hogares. De hecho, nunca lo volvió a decir. Ni esa noche, ni nunca. Miró las 3 páginas sobre la mesa, y la vi comprender de repente que la habitación que le habían prometido estaba construida sobre una firma falsificada, y que ella se había sentado en mi sofá y había llorado y amenazado a su hija honesta para proteger a las 2 personas que la falsificaron. No sentí triunfo al ver que eso le llegaba. Me sentí cansada. Iba a tener que vivir con esa comprensión el resto de su vida. Y ningún veredicto que pudiera ganar sería más pesado que eso. Quiero decirles algo directamente aquí antes de contarles cómo terminó, porque esta es la parte que más quiero que se lleven. Si tu familia ha decidido que eres el problema, interpretarán todo lo que hagas como prueba de ello. No puedes argumentar tu salida de un papel que necesitan que interpretes. Podría haber pasado 5 meses gritando que nunca toqué a David y no habría cambiado nada porque mi inocencia nunca fue realmente la cuestión. Mi silencio no fue debilidad. Mi silencio fue negarme a luchar en el campo de batalla que construyeron y caminar tranquilamente al único campo de batalla donde los sentimientos no cuentan y solo el registro lo hace. Si estás siendo enterrado bajo una historia sobre quién eres, deja de defender quién eres. Ve a buscar el papel. A los números no les importa a quién decidió creer la familia. La verdad no necesita que seas más ruidoso que la mentira. Solo necesita que seas más paciente que la mentira y que guardes los recibos. Si esto te llegó en el momento adecuado, comenta la palabra firme porque eso es lo que me dio mi padre y es lo único que me llevó a esa mesa con las manos sin temblar. Firme no es un sentimiento. Firme es lo que queda cuando has revisado los números tantas veces que ninguna cantidad de gritos en la habitación puede moverlos. Ahora, ¿cómo terminó?
Terminó en oficinas, no en mesas de comedor, que es como deberían terminar estas cosas. El lunes después de Acción de Gracias, exactamente como estaba planeado, mi abogada presentó todo. El testamento fue impugnado como un instrumento falsificado, y con un historial médico certificado que establecía que mi padre físicamente no pudo haber firmado en esa fecha, no sobrevivió. Un testamento falsificado es nulo. Es como si nunca hubiera existido. Y cuando un testamento es nulo, el patrimonio se distribuye como si no hubiera ningún testamento, lo que según la ley significaba que se dividía equitativamente entre sus dos hijas vivas. Equitativamente, la palabra que él realmente usó, la palabra que él realmente quería. La ley me dio lo que la verdadera voz de mi padre había prometido en esa mesa de la cocina hace tantos años, lo que la falsificación intentó robar, la mitad de la casa, la mitad de la cuenta. No porque me lo debieran por sentimentalismo, sino porque los números eran correctos y la falsificación estaba equivocada. Y eventualmente, en la habitación correcta, eso es todo lo que importa. Pero el testamento fue casi la parte menor. Porque recuerden, en el momento en que encontré ese número de certificación duplicado, esto dejó de ser un asunto familiar y se convirtió en un asunto de Estado. La remisión que mi abogada envió a la División de Notarios de la Secretaría de Estado y al fiscal del distrito se trataba de un notario que falsificaba registros públicos certificados. Y eso no es algo que el Estado deje pasar porque el propósito de un notario es que el público pueda confiar en el sello. David se enfrenta a la revocación de su comisión y a consecuencias mucho más graves que eso. Y esos procedimientos no son algo que yo controle o que pueda cancelar, y no los cancelaría si pudiera. Puso un sello del gobierno en una mentira para robarle a un hombre muerto. Victoria, quien lo encargó, y quien orquestó la difamación para encubrirlo, se enfrenta a su propia rendición de cuentas, y no es el tipo de cosa que se arregla con una disculpa en un día festivo. Victoria y yo no nos hablamos. Hice las paces con eso. Algunas puertas no puedes mantenerlas. Mi madre y yo hablamos un poco cautelosamente por teléfono los domingos. Nunca se ha disculpado, no con palabras, porque no creo que tenga las palabras. Pero hace unas semanas, dijo de la nada, tu padre también habría revisado los números. Y entendí que eso era lo más cerca que podía estar. Y lo dejé pasar porque no estoy en el negocio de coleccionar confesiones. Ya tengo todo el papeleo que necesito. Me quedé con la caja de recuerdos de cedro. Por cierto, lo único que el testamento falsificado realmente me dejó en reconocimiento a mi naturaleza sentimental. Quiero decirles lo que contenía porque es lo más parecido que esta historia tiene a un mensaje de mi padre y me conmueve cada vez. Había fotografías antiguas, un reloj que no funciona. Y en el fondo una sola ficha escrita a mano por el de hace años que decía, en su letra de ingeniero de bloques, los números siempre dicen la verdad si eres lo suficientemente valiente como para sumarlos. Quienquiera que falsificó ese testamento eligió esa caja para mí como un insulto en reconocimiento a su naturaleza sentimental. Pensaron que le daban a la contadora una caja de sentimientos mientras se quedaban con la casa. No tenían idea de que me estaban dando la instrucción exacta que necesitaba. Y luego pensé en el sexto día en el hospital. Su mano izquierda golpeando el riel metálico. 3 golpecitos. 3 golpecitos. Sus ojos suplicándome que entendiera. No estaba asustado. No estaba confundido. Estaba tratando de decirme dónde ya había escondido la verdad en la única caja que sabía que me dejarían guardar porque una parte de él sabía lo que iban a hacer antes de morir. Y sabía que yo sería la única que se molestaría en sumarlo. 3 golpecitos. Creo que era la caja. Creo que siempre fue la caja. Y creo que pasó la última fuerza de su cuerpo tratando de señalarme hacia ella. Y no lo entendí en esa habitación. Y me tomó 5 meses, pero lo logré. Mi padre, 5 meses muerto, extendió la mano desde una caja de cedro y terminó la frase que su mano no pudo firmar. Y yo hice lo que me pidió. Así que esa es la historia de las 4 palabras. Tú lo notariaste, David. No una defensa, no una negación, no un grito, solo un hecho verdadero dicho en voz baja en la mesa donde intentaron enterrarme, dirigido al único hombre que sabía que lo acabaría. Todo un plan puede estar blindado contra tus sentimientos. No puede estar blindado contra el expediente. Queda una cosa,
y es la razón por la que todavía no puedo dormir completamente, y se las voy a dejar. Este próximo martes, me sentaré frente a una investigadora del Estado para repasar línea por línea todo lo que hay en esa carpeta. El testamento, el historial médico, ese número duplicado, bajo juramento, en el registro, el comienzo de algo para David y Victoria, para lo que el testamento evitado era solo la puerta de entrada. Mi padre pasó toda su vida creyendo que un número es correcto o es incorrecto, y que una persona valiente los suma. El martes, los sumaré una vez más en voz alta para las personas cuyo trabajo es hacer que cuente. Y todavía no sé todo lo que viene después de esa habitación. Pero sé que entraré con las manos firmes. Y sé que lo que sea que construyeron sobre esa firma falsificada, se va a caer un número certificado a la vez.